Seguimos desde la 14ª edición de la Jornada Citrícola Regional realizada en el predio de la Sociedad Rural de la localidad de Chajarí. El segundo bloque de disertaciones contó con 2 temáticas a tener en cuenta, como lo son capacitaciones sobre sistemas de riego en cítricos y tema manejo integrado de la Diaforina citri, vector del HLB. En cuanto al diseño de equipos de riego localizados para cítricos, expuso el ingeniero Juan Esteves de la empresa Concorplast. Su capacitación giró sobre algunos puntos esenciales a la hora de elegir un sistema. En cuanto al manejo del equipo de riego, este puede hacerse por 3 vías, según la forma de operar de las válvulas de campo. El sistema manual requiere recorrer el campo abriendo y cerrando válvulas. El sistema semiautomático, que es el más utilizado, permite operar las válvulas desde el cabezal de filtrado a través de mandos hidráulicos, y el sistema automático, que puede realizarse a través de un controlador que solamente maneje el arranque y parada de las bombas y los tiempos de riego. Disponibilidad de caudales, cantidad y especie de cítrico a regar, la fuente de agua a utilizar, la presencia de algas, arena o arcillas, por nombrar algunos de los ítems a tener en cuenta, tanto por el productor, el asesor agronómico o diseñador del riego, para definir el sistema de fertilización, el tipo de gotero, la separación entre goteros, el tipo de filtrado a utilizar, como así también las tuberías, ya sean principales o secundarias. Por último, se tocó un tema muy importante y delicado actualmente para todo el sector citrícola, que es el manejo integrado de la Diaforina citri, vector del HLB. La Diaforina citri es actualmente considerada una de las plagas más importantes de la citricultura mundial, por ser el insecto vector responsable de transmitir la enfermedad conocida como Wanlong-Bean o HLB de los cítricos, producida por la bacteria Candidatus liberibacter, considerada la enfermedad más destructiva de los citrus a nivel mundial. Esta enfermedad se detectó en Argentina en el 2012 en Misiones y se sigue diseminando por provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y últimamente haciendo su ingreso en Corrientes y en la provincia de Entre Ríos. Enfocando el manejo integrado de plagas en el cultivo, fue invitado a disertar el ingeniero agrónomo Alcides Aguirre de la Estación Experimental INTA Bellavista, quien realizó una capacitación acerca de la identificación de este insecto vector. Estamos con el ingeniero Alcides Aguirre del INTA Bellavista, en el marco de lo que es esta 14 Jornada Regional Citrícola de acá de Chajarí, exponiendo en este caso lo que es el tema del HLB, ¿no? Un problema que se viene, digamos. Sí, la verdad que estuvimos charlando un poquito de las pautas de manejo del insecto vector del HLB Diaforina citri, que venimos trabajando ya hace muchos años en la estación experimental, que es una plaga muy relevante para la silvicultura, ¿no es cierto? Bueno, contar básicamente en qué consiste esta plaga, digamos, y cuál es el daño que ocasiona. Sí, bueno, el insecto es una chicharrita muy pequeña, de lo que hace es, se actúa como vectora de la enfermedad del HLB, que es producida por una bacteria, ¿no es cierto?, que es Candidatus liberibacter, que es originaria del sudeste asiático, tanto la enfermedad como el insecto vector. Y el insecto lo tenemos en la Argentina hace muchos años. Y bueno, estamos trabajando en el estudio de dinámica poblacional, la abundancia, la cantidad que hay, cuáles son los enemigos naturales presentes que están actuando. Y bueno, también evaluamos todos los principios activos, los venenos, los fitosanitarios que pueden llegar a controlar, en qué estadio. Y bueno, de eso se trata todas las investigaciones que venimos trabajando hace años. Bueno, contar un poco en qué consiste, digamos, lo que es el control biológico que ustedes están haciendo. Sí, bueno, nosotros ya hace muchos años hicimos un relevamiento de todos los enemigos naturales que actúan sobre Diaforina citri, pero en particular hemos conseguido identificar, ¿no es cierto?, al parasitoide que es utilizado a nivel mundial, que es Tamarix radiata, una avispita, que está espontáneo acá en la zona de Corrientes, de Entre Ríos también. En toda la zona citrícola prácticamente está presente Tamarix radiata, pero no en los niveles poblacionales
como para que pueda regular a la plaga Diaphorina citri. Entonces en eso estamos trabajando, en utilizar o que el productor utilice venenos o productos que sean de bajo impacto, que le afecte lo menos posible a esta avispita y a otros enemigos naturales también, como crisopas, coccinelios, vaquitas también. Y también, bueno, estamos en vías de presentar un proyecto, ¿no es cierto?, para poder producir en confinamiento, con un cría masal, esta tamarixia, esta avispita, para poder ser liberada, ¿no es cierto?, en aquellos ámbitos en donde no reciban tantas pulverizaciones como son el ejido urbano, plantas de traspatio, arbolado urbano y aquellas quintas abandonadas, ¿no es cierto?, en donde no reciben ningún tipo de pulverizaciones y el insecto vector adquiere niveles poblacionales considerables. Entonces ahí está pensado las liberaciones de este insecto vector. El control biológico está pensado en esos ambientes. No quita que por ahí el productor que utilice venenos blandos o de bajo impacto pueda hacer liberaciones, ¿no es cierto?, de este insecto como para ayudar y colaborar en disminuir los niveles poblacionales de Diaphorina. También se habló también de un hospedero, digamos, de varios hospederos. Dentro del más importante sería, digamos, el jazmín árabe, que es el más conocido, digamos, en la región. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué recomienda hacer, o sea, en cuanto a este tipo de planta? Sí, bueno, el jazmín árabe o citrus jazmín, limonaria, el nombre científico es Murraya paniculata, es un árbol arbusto que es originario también del sudeste asiático, al igual que los cítricos. Es una rutácea, pertenece a la misma familia de los cítricos. Y bueno, es una planta que está querenciada, le gusta mucho a las amas de casa porque es de crecimiento rápido, no caen las hojas, el perfume de las flores son muy bonitos, muy apetecibles. Y bueno, pero es una planta perjudicial porque hospeda, ¿no es cierto?, tanto al insecto vector como a la enfermedad del HLD. Entonces se convierte en un hospedante de ambos y es perjudicial para que la bacteria se reproduce y el insecto se cría sobre él y empiezan a distribuir a las quintas cítricas. Entonces el accionar, la idea es disminuir la cantidad de mirtos posible en las zonas citrícolas, básicamente para evitar altos niveles poblacionales, porque sobre el Diaphorina citri, o sea, el insecto vector, prefiere cumplir su ciclo o adquiere niveles poblacionales más rápidamente sobre esta planta porque presenta una característica que tiene brotes todo el año, a diferencia de los cítricos. Entonces todos los años tiene ese brote que Diaphorina necesita para la ovipostura. Entonces ahí es donde adquiere relevancia la cantidad de población que hay en eso. Entonces la idea es trabajar con los municipios para que realicen ordenanzas de erradicación. Tiene que haber un plan masivo en cuanto a producción de otras alternativas, otras plantas, en donde le ofrezcan al ama de casa extraerle su mirto y favorecerle alguna opción, ¿no es cierto?, de alguna otra planta nativa, que hay muchas. Y bueno, de eso se está trabajando en la zona de Bellavista, ya hemos erradicado muchas plantas y también hay otros municipios que están copiando la iniciativa para poder disminuir, digamos. Lo importante es que la población sepa de que la producción de plantación y transporte de mirto está prohibido por ley en todo el territorio nacional. O sea, que las amas de casa busquen algunas otras alternativas o se asesoren con los técnicos para poder adquirir algunas otras plantas que no sean perjudiciales para la citricultura argentina. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.